Bienvenidos a mi canal y vamos con el segundo vídeo. Intensidad y técnica. Antes de empezar con el vídeo, deciros que estas son de las variables más importantes en el entrenamiento con carga, con peso, en el gimnasio. Es lo que son las bases. O sea, tenéis que ser intensos y técnicos. ¿Qué es la intensidad? La intensidad se refiere al peso que nosotros movemos. Cuanto más peso movamos en determinados ejercicios, mucho mejor. Más estrés mecánico, más crecimiento, más gasto energético, todos los beneficios del aumento de la masa muscular. Y la técnica se refiere a la habilidad que nosotros tengamos en los ejercicios. Cómo nos movemos, cómo movemos la carga, qué sentimos cuando nos movemos, el centro de gravedad se va hacia adelante, hacia atrás, ese tipo de cosas. Cómo interactuamos nosotros con esa carga. Entonces, cuanto más técnicos seamos, más nos beneficiaremos de añadir carga. Porque claro, mucha intensidad, mucha carga en una técnica penosa, probablemente a largo plazo, a medio plazo, será la antesala a las lesiones. Entonces eso no nos interesa porque esto es una cosa de largo plazo. Entonces, si es a largo plazo, tenemos que estar al 100% a largo plazo. En cuanto a lesiones, no tenemos que lesionarnos o minimizar el riesgo lo máximo que podamos. Por eso, antes que nada, aprender bien los ejercicios. Tienen que enseñar. Si tenéis que contratar a alguien, pues contratarlo. Pero esto es la raíz, o sea, son los pies del entrenamiento. Una buena técnica para añadir mucha intensidad en esa técnica. Por tanto, progresión de la carga y la técnica para asegurar resultados. Estimular, el estímulo. Esto es lo que nosotros nos tenemos que centrar en la progresión de la carga con una excelente técnica. Es la base total. ¿Por qué digo esto? Porque en el gimnasio, cuando veo a la gente entrenar, hacen los ejercicios de cualquier manera, con poca carga, años tras año, mes tras mes, haciendo la misma carga. Pues así no van a conseguir nada, así no vamos a conseguir nada. Entonces lo que necesitamos es eso, unos ejercicios que nos hagamos muy buenos técnicamente y añadamos mucha carga en esos ejercicios. O sea, mucha carga. Dependerá de cada uno, de los objetivos y todo ese tipo de cosas. Pero son las bases. Por eso, enlazándolo con el otro vídeo, la selección de ejercicios es muy importante. Por ejemplo, como puse en el anterior vídeo, para la espalda, pues unas dominadas, unos remos pesados, la sentadilla, el peso muerto, esto que de tanto las chicas que están ahí con el glúteo, tal, pues dejaros de pataditas de glúteo, tenéis que meter carga, meter chicha en esos ejercicios. El peso muerto, la sentadilla, la prensa, bueno, si no sabes hacer la sentadilla y el peso muerto, pues dedicarte a prensa, dedicarte a hip thrust, pues son ejercicios que te van a beneficiar más que unas puñeteras patadas de glúteo o con las máquinas, en plan, ¿ves por dónde voy, no? O sea, necesitáis ejercicios multiarticulares que os permita meter carga, como una técnica, claro. Otra cosa que yo veo mucho en los gimnasios, hacer un montón de ejercicios con poquito peso, así fisiológicamente estás entrando en la resistencia, ¿no? La potencia, la masa muscular, potenciar los músculos, no lo estás potenciando así. Claro, eso que veo en los gimnasios, en plan haciendo pajaritos para hombros o elevaciones frontales, pues eso no nos va a fortalecer la musculatura. Por ejemplo, para hombros, pues el press militar, pueden ser con máquinas, con mancuerna, con barra. Eso está más enfocado a esto. Pero lo otro es que yo veo siempre a la misma gente haciendo eso, los mismos ejercicios y no los ve siempre igual, no hay un progreso, no miden el progreso tampoco, no saben cuánto han mejorado, si es que han mejorado, cuánta grasa han perdido, los ves fofos, los ves débiles. Pero bueno, en los gimnasios tampoco es que haya
no les importe a ellos que la gente progrese y ese tipo de cosas. A los que les interesa lo de gimnasio, que tú pagues y ya está. Que vayas y da igual cómo vayas, pero que vayas y sigas pagando. Luego, en los centros de entrenamiento hay una tendencia terrible a esto del entrenamiento funcional, que el entrenamiento funcional, pues no quiero aquí poner verde a nadie, porque cada uno defenderá su trabajo y bla, bla, bla. Pero eso no te va a hacer perder, te va a hacer conseguir un cuerpo ahí genial, ahí con poca grasa, con masa muscular, ser fuerte, ser atlético o atlética. Esto no te lo va a dar el funcional. Claro, ahora que estoy hablando de intensidad y todo este tipo de cosas, pero cuidado, para entrenar con intensidad hay que tener unas bases motoras. Y puede que ciertas cosas del entrenamiento funcional puedan servir para enseñarte ciertos patrones. Pero eso tardará unos poquitos meses, un mes, 2 meses, cuando tú ya empieces a ser consciente de tu cuerpo. Pues tienes que, el objetivo sería aprender a hacer sentadilla, aprender a hacer press banca, peso muerto, ejercicios de este calibre. Y tenéis que tener objetivos importantes, tenéis que decir, va, quiero perder tanto de grasa, quiero ganar tanto de masa muscular, no sé qué, porque por entrenar con pesas, por ir al gimnasio y entrenar con poleas y con unas cargas, no os vais a desarrollar, tenéis que buscar desarrollaros. No va a llegar solo por ir. Que la gente se piensa que por entrenar pesas ya te vas a poner troncho. Y es mentira. O sea, ojalá fuese tan fácil, pero no es tan fácil. O sea, lleva todo un proceso de progresión de carga, de técnica, de asegurar correcta alimentación, descanso. Es que es un mundo y no es tan simple como voy al gimnasio y ya me pongo, ya me pongo. Como muchas chicas te puedes encontrar que te dicen que, ay, es que yo es que enseguida tal, enseguida qué, pero sí, es que cuesta un montón y a las chicas le cuesta un poco más que los hombres por el diferente entorno normal y este tipo de cosas. No es tan sencillo y tenéis que entrenar duro las chicas tenéis que entrenar a muerte, con mucho peso, con buena técnica, pero intentar ser lo más fuerte posible, dentro de los parámetros de cada uno. No todo el mundo tiene los mismos objetivos, pero el camino es el mismo, es entrenar la musculatura, la fuerza, la hipertrofia, ese es el camino. Bueno, que entendáis que la intensidad con carga, meter peso, cada vez tener esa superación personal de cada vez más peso con una buena técnica es la clave. Por otro lado tenemos el volumen de entrenamiento. ¿Qué sería el volumen de entrenamiento? Pues el volumen de entrenamiento sería todo aquello que hacemos en el entrenamiento. Las series, las repeticiones, los tiempos de descanso, el peso, los días de entrenamiento. Todo eso es lo que formaría el volumen. Pero en entrenamiento con cargas, el volumen sí que es importante, pero nunca a costa de la intensidad. Nunca a costa de la intensidad. Esto es muy importante, porque la última corriente que ha habido hasta ahora, eso como que es un volumen de muerte ahí, entrenar todos los días con un montón de ejercicios, pues lo que estás haciendo son entrenamientos de volumen. Es como si fueses un maratoniano en las pesas. Nosotros, o sea, esto es un deporte de potencia, no de resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que centrarse en lo que anterior dije, en la intensidad y en la técnica. Hay que centrarse en eso. El volumen es importante, sí, pero variará según los niveles. Por ejemplo, una persona principiante o que recién empieza, pues entre 5 y 10 series, una progresión hasta las 10 series, 8 por ahí, un intermedio a 15 aproximadamente, entre 10 y 15, en un avanzado entre 15 y 20 o un poco más. En naturales eso está muy bien. Y si yo llevo, no sé, 5 años de gimnasio y haciendo progresiones de carga con muy buena técnica y bla, bla, si yo con 10 series cada vez le estoy metiendo más peso a esas series y voy progresando, pues ¿para qué voy a meter más volumen? Que
En fin, pero eso, el volumen es importante, pero no a costa de la intensidad. Por eso aquí pongo a más intensidad, menos volumen, y a más volumen, menos intensidad. Por eso, haciendo la analogía de un maratoniano y un sprinter es potencia, es un, digamos que un deporte de potencia. Entonces él no puede estar sprintando 5 horas a la misma velocidad. Si quiere seguir corriendo, pues tendrá que bajar la intensidad. Y un maratoniano, ¿a qué se dedica un maratoniano? A durar todo lo que pueda. O estos deportes de triatlón y este tipo de cosas. Su objetivo es durar. Pero eso no es esto. Cuando nosotros trabajamos con carga, lo que nos interesa es trabajar la potencia. Y si nos fundimos a volumen, no vamos a levantar potente. Que quede bien claro, por favor. Y como pongo aquí, una desplaza a la otra, bueno, tal. Bueno, ya lo he dicho todo. Usar el volumen justo y necesario para progresar. Hacer más no es mejor. La musculación es un ejercicio de potencia, no de resistencia. Son cosas que tenéis que mentalizaros y grabarosla en la cabeza porque el entrenamiento con pesas no es hacer maratones. Importante. Luego tenemos la densidad de entrenamiento que se refiere a los tiempos de descansos cuando nosotros estamos entrenando entre un ejercicio u otro y ese tipo de cosas, pues cuánto tiempo estamos nosotros descansando. Pues cuanto más tiempo de descanso, más intenso podremos entrenar. Y cuanto menos descanso hagamos, menos intenso podremos trabajar, como pongo aquí. Entonces, ¿qué serían descansos cortos en los ejercicios? Pues de 30 segundos a un minuto, pues serían descansos cortos. Descansos cortos. ¿Eso qué significa? Que no te va a dejar meter mucha carga en la siguiente serie. Si tienes 4 series de 10 con un minuto de descanso, pues si vas al fallo y tal, pues en la primera serie no vas a poder hacer lo mismo que en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. O sea, el peso va a ir decreciendo a paso agigantado encima. Entonces, claro, luego tenemos los descansos intermedios. Entre un minuto y medio, dos y pico, serían descansos intermedios. Esto es una relación normal entre descanso, entre fatiga y carga, digamos. Y entre 3 y 5 minutos serían de descansos largos. Dependiendo del programa, pues será más denso o menos denso. Pero en lo que nos atañe a nosotros, descansos medios y altos, dependiendo de si estamos entrenando fuerza, hipertrofia o este tipo de cosas, pues entre 2 y 4 minutos sería una buena relación. Y en un determinado periodo donde haya un aumento de volumen, por ejemplo, descansos cortos igual van mejor. En fin, como pongo aquí, estimular y agotar los músculos. Estimular con peso y agotar con un poco más con menos descanso, digamos. Pero bueno, que os quede claro la idea general que es esto. Frecuencia de entrenamiento. Esto es otra cosa que ha estado de moda últimamente y que la frecuencia 1 es una mierda, que frecuencia 3 es mejor, frecuencia 2 es mejor. Bueno, para empezar, todo sirve. No hay que casarse con ninguna frecuencia, como pongo aquí. Todas tienen cabida, todas sirven, dependiendo del contexto. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, quiero trabajar la técnica, igual una frecuencia 3 me viene mucho mejor. Si quiero trabajar la hipertrofia, igual una frecuencia 1, una frecuencia 2, pues me va muy bien. Igual si trabajo la fuerza a una frecuencia 2 o 1 incluso, es que depende de cada uno, depende del atleta, eso depende de nuestras circunstancias, depende de muchas cosas. Entonces, todo es bueno, dependiendo de nuestras circunstancias. Claro, imaginaros, si tenéis 2 días para entrenar pesas, ¿qué frecuencia vais a hacer ahí? Entonces, claro, en ese caso tú no puedes hacer frecuencia 5 porque tienes 2 días para entrenar. Pero bueno, igual es un ejemplo tonto, pero que eso, que dependiendo del contexto, una frecuencia u otra variará. Y nada, eso era lo que quería comentar con esto, creo.
Ah, bueno, sí. Volviendo a lo del volumen, cuando tú aumentas la frecuencia, también aumentas el volumen. Entonces, claro, si tu caso es que vas 5 veces por semana, 2 horas o 3 horas, todos esos días, ¿qué quiere decir eso? Que la intensidad no es muy alta. Es quizás baja o media, pero no es alta. Pero ¿qué nos interesa a nosotros para desarrollarnos físicamente? Pues la intensidad, la carga. Eso es lo que debe primar. No tanto las veces que yo entreno, sino lo mínimo que yo pueda entrenar que me dé más resultados, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el rango de movimiento. Esto se me viene a la mente en el gimnasio. Ah, baja, baja. Bueno, el rango de movimiento se refiere al cuánto recorrido estamos haciendo en los ejercicios. Por ejemplo, en unas dominadas, o las hago al pecho o me quedo en la nariz. ¿Cuál va a tener más trabajo muscular? Si la barra me llega a la nariz o si me llega al pecho. Como toca el pecho, tendrá más recorrido. Como tiene más recorrido, más trabajo muscular, más TUT, más hipertrofia, más trabajo, más quema de grasa y bueno, más trabajo muscular. ¿Qué quiero decir? Que con la quema de grasa quiero decir que más calorías, bueno, no me gusta esto de decir quemar calorías, pero como que más sustrato energético necesitaré porque claro, no es lo mismo la energía que yo gasto tirándome la barra a la nariz o al pecho. O sea, es un recorrido más, es más trabajo. En la prensa, por ejemplo, hacer 2 centímetros de corrido o bajar hasta abajo. Y cuidado, que esto por eso al principio decía baja, baja. ¿Por qué? Porque hay que bajar según tu estructura. Si tú te das cuenta, o cuando te dicen baja, baja, es que bajas poco. ¿Qué significa eso? Que no estás bajando ni siquiera el rango normal. Pues si no puedes bajar, tienes que mirar a ver cómo tu estructura. Igual, si por ejemplo una prensa está bajando poco, igual intenta abrir un poco más las piernas, o bueno, depende del caso. O la flexibilidad. A lo mejor tienes una flexibilidad pésima, estás acortado como un croissant. Entonces lo que te interesa es flexibilizar y no tanto hacer recorridos cortos. Primero tendrás que solucionar la flexibilidad, tu movilidad, para tener un rango mejor, más rango de recorrido y tener un trabajo mayor. Esto también es importante, como ya vimos, para la hipertrofia y el trabajo muscular. De nada te sirve hacer recorridos cortos, con mucho peso. Porque claro, esto es otra cosa. El peso, sí, sí, el peso, pero con un rango de recorrido bueno, no con 2 centímetros de recorrido. Esto es importante también. Una sentadilla, por ejemplo. Haces una sentadilla y no llegas ni al paralelo. Te quedas entre la salida y la mitad del paralelo. Pues es una mierda de sentadilla. O sea, eso no, por mucho peso que le metas ahí, no vas a crecer. O sea, no vas a entrenar la musculatura. Todo que quede claro, porque en los gimnasios se ve cada cosa también. eh, Igual que haciendo press de hombros, por ejemplo, o press banca, que te quedas a la mitad, no tocas el pecho. Te estás escaqueando esa zona. Entonces, claro, así eso es lo que nos perjudica a largo plazo. Porque si estás levantando carga, igual estás haciendo progresiones de carga, pero si esa progresión de carga no está haciendo un buen rango de movimiento, pues no está trabajando tampoco mucho la musculatura. Para que... Por eso, jamás sacrificar el ROM. El rango de movimiento sí es importante. Hay que... Otra guinda del pastel, digamos. Guinda del pastel se dice, bueno, otro ingrediente, digamos. Técnica, ser muy buenos técnicamente, meter mucha carga, cada vez meter más carga, tener ese reto personal de cada vez ser más fuerte y con un buen rango de movimiento. Y son claves estas cosas. Lo digo porque en el gimnasio eso no se ve. Ni entrena la gente entrena intenso, se pone muy poca carga, el rango de movimiento es pobre y la técnica muchos ni siquiera saben hacerla. Entonces
Por eso os digo las bases. O sea, aunque estos vídeos que estoy haciendo igual son un poco muy tontos, pero parece que no son tan tontos estos vídeos porque la gente sigue cometiendo esos errores al día de hoy, en 2021. Y luego, y finalmente, sueño y descanso. Otra cosa muy importante, de nada te sirve ser un crack entrenando si me duermes 4 horas. Entonces, responsabilidad con esto también. O sea, dormir de mínimo de 7 horas mínimo. Y máximo 9 o todas las que podáis, pero bueno, normalmente la gente dormimos entre 7 y 8 horas, pues es una buena recomendación. Normalmente las personas tenemos mejor rendimiento si dormimos entre 7 8 o 9 horas, el que pueda. Todo también es importante. ¿Por qué? Porque sin un descanso adecuado no darás el estímulo suficiente en el entreno, porque no tienes la carga para entrenar fuerte, para batir récords cada vez que entrenas, para hacer progresiones, me refiero. Por lo tanto, te recuperarás peor, no vas a rendir entrenando y se traduce en una ralentización de obtención de resultados, claro. Luego también, si por ejemplo nuestro objetivo es pérdida de grasa y este tipo de cosas, pues se ha visto que dormir poco empeora la sensibilidad a la insulina y bueno, todo este tipo de cosas, ralentiza el metabolismo, dormir poco. Entonces son cosas que son muy importantes. O sea, olvidaros de esto de cuidaros físicamente y podéis tener una buena dieta, o sea, una buena dieta. Comer muy bien, sois la hostia entrenando, pero que si no descansáis bien, pues no os va a ayudar a largo plazo. Entonces, bueno, era todo lo que tenía que decir por hoy, así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.